Bueno, un gusto volver con ustedes con una nueva clase del curso 100% gratis para auxiliar veterinario. Para mí sigue siendo muy satisfactorio el seguir viendo cómo eh, ha calado este curso en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en Panamá, en España, están siguiendo este curso. Para mí es, pues muy satisfactorio el poder de alguna manera aportar el conocimiento para que pues todo el que tenga bien lo aproveche y pueda ojalá desarrollar una carrera y ingresos a raíz de esta información. Está de más decirle que estoy a la orden en los comentarios para cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre las clases. Para mí pues es un gusto atenderlas. He visto cómo me exigen las clases y eso pues me llena de mucha satisfacción. Bueno, como siempre, les pido que se suscriban, le den me gusta, le den a la campanita, comenten las clases para que de esa manera más personas puedan pues de alguna manera aprovechar las mismas y tener acceso a esta información. Bueno, hoy estamos ya en la clase número 10, básicamente terminando lo que yo llamo el primer módulo del curso. Y en este caso vamos a hablar de el órgano de los sentidos, ¿verdad? O los diferentes órganos de los sentidos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar las estructuras y sistemas encargados de captar información tanto del medio exterior como del medio interior de los animales, ¿verdad? Los órganos de los sentidos o los sentidos son esos órganos, para decirlo de manera contraria, los sentidos son esos órganos que se encargan de captar información, de captar los estímulos del exterior, lo cual nos va y permite nuestra interrelación con el medio ambiente, nosotros y los animales, ¿verdad? Eso es lo que nos permite los sentidos. A través de la vista, pues tenemos los estímulos visuales, nos permite interactuar a través de la piel, a través del oído. Lo vamos a ir tratando todos de manera un poco más detallada, ¿verdad? A estos sistemas se les denomina comúnmente sentido, aunque estas células y estructuras se encuentran en diferentes partes del cuerpo y también se tratan como partes de otros órganos. Vamos aquí a tratarlos de manera conjunta. Distinguiremos en primer lugar a los sentidos que captan información externa, como la vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero también otros con información interna, como la percepción del dolor, de la temperatura, sentido del equilibrio y posicionamiento, etc. ¿verdad? Entonces, básicamente en este curso vamos a estar enfocándonos en los sentidos que captan información externa. Uno de los principales órganos de los sentidos, en este caso es la vista, el sentido de la vista, y la vista es el órgano sensorial que se encarga de captar la luz en los vertebrados. Perdón, el órgano sensorial que se encarga de captar la luz en los vertebrados es el ojo. Ok, el órgano principal del sentido de la vista, pues es el ojo. Esto es lo que queríamos decir. Es una estructura ovoide formada por varios tipos de tejidos dispuestos de tal manera que permiten la proyección y enfoque de la luz sobre una capa de células nerviosas que forman la retina, las cuales convertirán dichos rayos de luz en impulsos nerviosos que viajarán por el nervio óptico, por el par nervioso número 2, fundamentalmente hasta el núcleo geniculado del tálamo. Y desde ahí llegará la información a la corteza cerebral visual localizada en la parte posterior del encéfalo, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí un poquito más esquematizado. Entonces tenemos el ojo. El ojo es pues el órgano
encargado de captar todos esos estímulos de luz para después ser procesado en el cerebro. Entonces, básicamente, el órgano es un órgano, el ojo es un órgano ovoide, ¿verdad? El órgano recibe toda esta zona del ojo, ¿verdad? Está llena o tapizada de diferentes células especiales, específicas y especializadas para la captación de diferentes estímulos, ¿verdad? Esos estímulos son captados por esta célula, esos estímulos son transportados a través del nervio óptico, ¿verdad? Y ese nervio óptico llega hasta el núcleo geniculado lateral, que decíamos anteriormente, ¿verdad? Y eso después es procesado en la corteza visual, ¿verdad? Eso llega hasta el núcleo geniculado y es transportado, ¿verdad? A través del colículo superior a la corteza visual, que es la corteza posterior del cerebro, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí lo tenemos más esquematizado, viéndolo de manera con dos ojos, ¿verdad? Tenemos los ojos, el nervio óptico, ese nervio óptico llega al núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Ese núcleo supraquiasmático llega después, transmite la información al núcleo geniculado lateral, ¿verdad? Y de esa manera se transmite esa información a la corteza visual, que es la que procesa esos estímulos y la que a la final es la que va ¿cómo se dice? A crear la imagen, ¿verdad? Entonces, bien, el ojo es la estructura que capta la luz reflejada por los objetos, la procesa y envía la información en forma de impulso eléctrico al cerebro para su interpretación. Es una estructura redondeada y polarizada, es decir, tiene distintas organizaciones según la zona, como le decía anteriormente. La parte interna del ojo está tapizada de diferentes tipos de células muy especializadas y están muy organizadas y focalizadas las diferentes tipos de células. Desde la parte anterior hasta la posterior nos encontramos con la córnea, cámara anterior, iris, músculos ciliares y cristalinos, cuerpo vítreo, retina, coroides, esclerótica y nervio óptico. Estas estructuras se reparten en tres túnicas concéntricas, excepto el cristalino que está por fuera, que son la túnica fibrosa, túnica vascular y túnica nerviosa, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante en una imagen, pero básicamente, entonces lo que me interesa que sepamos es que desde la parte más externa hacia la parte más interna del ojo, ¿verdad? Nos encontramos con la córnea, la cámara anterior, ¿verdad? El iris, músculos ciliares y cristalino, cuerpo vítreo, retina, coroides, esclerótica y nervio óptico, ¿verdad? Eso desde la parte más externa a la parte más interna, ¿verdad? Y que a su vez, si nos imaginamos el ojo como una pelota de tenis, la parte externa de la pelota de tenis, ¿verdad? Puede ser la túnica fibrosa, después tenemos la túnica vascular y lo más interno es la túnica nerviosa. Ok, la córnea es una de las estructuras del ojo y es la más externa del ojo, está en contacto con el aire, es una estructura transparente que tiene como misión enfocar la luz que le llega al ojo y proteger la superficie ocular. Sus propiedades ópticas dependen del tipo y disposición de las fibras de colágeno. Es una estructura avascular, por ello es fácil el trasplante quirúrgico. ¿Qué quiere decir que es una estructura avascular? Es una estructura que no tiene vascularización, que no tiene vasos sanguíneos que lleguen a ella, ¿verdad? Porque es una estructura completamente transparente. La córnea es una lámina de tejido formado por 5 capas: epitelio corneal, membrana de Bowman,
estroma, membrana de Descemet y endotelio. Luego de la córnea tenemos el cuerpo ciliar o los cuerpos ciliares, ¿verdad? El cuerpo ciliar se localiza por detrás del iris y tiene dos misiones fundamentales: secretar humor vítreo y cambiar la forma del cristalino para enfocar las imágenes sobre la retina. Une la ora serrata de la coroides con la raíz del iris y está conectado al cristalino por un ligamento tridimensionalmente, tiene forma de anillo y en cortes transversales tiene forma triangular, ¿verdad? Esos son los cuerpos ciliares. Básicamente, su función es la de secretar humor vítreo, que es el líquido que está dentro del ojo. El iris es la estructura ocular que separa la cámara anterior de la posterior y está unido en su parte periférica al cuerpo ciliar. En la zona central del iris hay una abertura denominada pupila por la que entra la luz hacia el cristalino. La zona del iris próxima a la pupila se denomina iris pupilar y la más periférica se denomina iris ciliar, ¿verdad? Básicamente el iris es lo que nosotros vemos que abre y cierra en el ojo. Después tenemos el cristalino y el cuerpo vítreo. El cristalino se sitúa por detrás de la pupila y es una estructura con forma bicóncava y transparente. Envolviendo al cristalino hay una capa externa muy gruesa denominada cápsula del cristalino. El cuerpo vítreo llena la cavidad que hay entre el cristalino y la retina. Es una masa gelatinosa con una transparencia similar al cristal, formado por una solución acuosa en la que abunda el colágeno tipo 2, tipo 11 y el hialuronato. La retina es la estructura receptora de la luz y es la más interna en las túnicas oculares. Es resultado de la evaginación del sistema nervioso central producida durante el desarrollo embrionario. Esta evaginación se pliega en forma de copa de manera que tiene dos capas, una externa o pigmentada y otra interna o neuronal, que es la retina propiamente dicha. La retina neuronal está formada por neuronas fotorreceptoras que captan la luz y por otras neuronas que procesan la información para enviarla a través del nervio óptico al encéfalo. Posee hasta 10 capas de neuronas, siendo la más externa la de los fotorreceptores, los cuales se dividen en dos tipos según su forma, los conos y los bastones. Los conos son los responsables de la visión de los colores, mientras que los bastones captan intensidad de luz. Los conos están divididos por toda la retina, o están distribuidos, mejor dicho, por toda la retina, pero son muy abundantes en la fóvea, en lugar de la retina, donde el ojo enfoca la luz. Mover el ojo para ver el objeto supone mover la fóvea, para que reciba la luz del objeto en el que estamos interesados. Los axones que forman el nervio óptico salen de la capa más interna de la retina, por la que debería atravesar la retina en un punto para dirigirse al encéfalo. Este punto carece de fotorreceptores y es por tanto un punto ciego de la retina. No somos conscientes de este punto negro en nuestro campo de visión porque el cerebro se encarga de ocultarlo. La capa pigmentaria es la capa más externa resultante de la evaginación encefálica que da lugar a la retina, pero no contiene neuronas sino células pigmentadas. Estos pigmentos impiden la dispersión de la luz, con lo que la visión es más nítida. También está implicada en la homeostasis de las capas de fotorreceptores con las que está en contacto, ¿verdad? Entonces, esto es un párrafo un poco largo de la retina, pero ya lo vamos a ver aquí en esta siguiente imagen. Entonces, si no vemos, como lo hablábamos anteriormente, si vamos, perdón, desde la parte más externa a la parte más interna, ¿verdad? Tenemos la córnea, ¿verdad? Que es la parte más externa del ojo, que es avascularizada, es decir, no tiene vasos sanguíneos, ¿verdad?
Después de la córnea tenemos la cámara anterior, que es este espacio que está entre la córnea y el iris, que es esta estructura que vemos acá, ¿verdad? Después del iris, tenemos el cristalino, que como lo decía es bicóncava, ¿verdad? Tiene esta forma. Está unido por estos ligamentos suspensorios o suspensores, ¿verdad? Que son los que se encargan de estirar esto para que esto sea más flaco o más gordo, y eso es lo mismo que usaría, que la misma función que tienen los lentes o los anteojos o las gafas, que vemos unos anteojos mucho más gruesos y unos anteojos mucho más delgados. Bueno, es básicamente eso lo que hace el cristalino, ¿verdad? Él enfoca, es el que nos ayuda a enfocar cuando vemos de lejos y cuando vemos de cerca, ¿verdad? Después tenemos los cuerpos ciliares, que son estos que están acá. Esto todo está relleno de humor vítreo, todo este espacio que está entre el cristalino y la retina. La retina es todo este espacio que está aquí, o toda esta capa que es la capa más interna realmente del ojo, ¿verdad? Es donde están todos esos células que se llaman conos y bastones, que son las encargadas de captar, uno, intensidad de luz, y otro, pues los colores, ¿verdad? Dentro de la retina tenemos esta fobia, que es, como decía anteriormente, la que se encarga de focalizar el objeto que queremos ver. Y esto es por donde entra o sale, dependiendo cómo lo queramos ver, el nervio óptico. Esto es lo que llaman que es un punto ciego, ¿verdad? En esta área nosotros no tenemos visión, no tenemos cómo estimular estas células porque no hay células ni conos ni bastones. Pero el cerebro, que es muy inteligente, logra que nosotros no nos demos cuenta que tenemos ese punto ciego en nuestra visión, ¿verdad? Después tenemos, bueno, la túnica fibrosa o esclerótica, que es un poco la más externa, ¿verdad? Que se une junto con la córnea. Después tenemos la túnica vascular, que es la intermedia, y la retina, que es la más interna. Ok. Ok, ya eso con el tema de los ojos o el sentido de la vista. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, escríbame en los comentarios y para mí es un gusto aclararle cualquier duda que tenga. Ahora bien, vamos con el segundo órgano de los sentidos importante. En este caso, el sentido de la audición o los oídos. Lo que se conoce comúnmente como sistema auditivo o simplemente oído está formado por dos sistemas básicamente, el sistema auditivo y el sistema vestibular. El primero, el sistema auditivo, nos permite oír, es decir, capta sonidos, mientras que el segundo es el responsable del equilibrio. Entonces, dentro del sistema auditivo o dentro del órgano de los oídos tenemos dos sistemas, el sistema auditivo y el sistema vestibular. El sistema auditivo, como su nombre lo dice, es el que se encarga de permitirnos escuchar, mientras que el sistema vestibular es el que se encarga de mantenernos el equilibrio general del cuerpo. El sistema auditivo se divide en tres compartimientos: oído externo, oído medio y oído interno. Aquí lo vemos un poco en una gráfica. Entonces tenemos el pabellón auditivo o la oreja, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el oído externo que contempla todo esto, ¿verdad? Que es básicamente el canal auditivo, ¿verdad? Después tenemos el oído medio. ¿Qué divide el oído externo del oído medio? Lo divide la membrana timpánica. Ese es el límite anatómico entre el oído externo y el oído medio, ¿verdad? Dentro del oído medio tenemos la campana timpánica, yunque, los huesecillos y martillos que están en el oído medio.
Y ya después tenemos lo que es el oído interno, que es el canal semicircular, la cóclea y las trompas de Eustaquio. Eso ya es lo que comprende el oído interno. Entonces el oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja y por el conducto auditivo externo, el cual comunica al medio externo con la membrana timpánica. El pabellón auricular es externo de forma ovalada y formado principalmente por cartílago, elástico y tegumento. Entonces, el oído externo es básicamente un conducto que lleva esos estímulos hasta la membrana timpánica. El oído medio se encuentra a continuación del conducto auditivo externo y es una cavidad denominada cavidad timpánica, enclavada en el hueso temporal del cráneo. Está separada del conducto auditivo por la membrana timpánica. En la cavidad timpánica se encuentran tres huesos denominados martillo, yunque y estribo y los músculos responsables de su movimiento. Al oído medio también pertenece la trompa de Eustaquio, la cual conecta la cavidad timpánica con la faringe y permite equilibrar la presión del aire de la cavidad oral con la atmosférica. Con la del oído medio, medialmente está separada del siguiente elemento del sistema auditivo por los huesos del oído interno. Entonces, el oído medio. El oído medio está básicamente limitado al oído exterior por la membrana timpánica. El oído medio está compuesto por tres huesecillos que se llaman martillo, yunque y estribo y por los músculos que los conectan entre ellos, ¿verdad? El oído medio también se conecta con la trompa de Eustaquio y es la encargada de regular las presiones, ¿verdad? A todos nos habrá pasado que cuando subimos o bajamos o volamos en algún avión se nos tapan los oídos, ¿verdad? Eso es porque por alguna congestión no está debidamente aperturada esa conexión entre la trompa de Eustaquio y el oído medio. Entonces se producen esos cambios de presiones que a veces hasta dolor nos puede ocurrir. Entonces aquí tenemos básicamente los tres huesecillos del oído medio, yunque, que es este que está acá, martillo, que es este que está acá, y el estribo, que es este que está acá, ¿verdad? Entonces esta es la cavidad timpánica, esta es la membrana timpánica, esto es la cavidad externa, ¿verdad? Esto ya es el oído medio. Entonces tengo la membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribillo. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, y aquí están los músculos que la sostienen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante que veamos aquí? Que a través del conducto del oído externo llegan los estímulos o las vibraciones que hacen que vibre la membrana timpánica y la membrana timpánica hace que viven estos huesecillos que por su característica, anatomía y forma como están colocados hacen que esa vibración se potencie, se amplifique, ¿verdad? Para que nosotros podamos poder captar esos sonidos de manera más adecuada. Después tenemos, el oído medio, que la función del oído medio es la conversión de las ondas del aire que llevan la información sonora en un movimiento mecánico de los huesos que se transmitirán al oído interno. El proceso comienza en la membrana timpánica o tímpano, que vibra junto con las vibraciones del aire que se transmiten desde el exterior por el conducto auditivo externo. Estas vibraciones de la membrana se transmiten directamente al hueso martillo. Este mueve el yunque y este a su vez al estribo. El estribo está en contacto con el laberinto del oído interno, donde se transforma ese movimiento en corrientes de flujo líquido. Esta comunicación entre estribo y el laberinto se hace a través de unos espacios de huesos denominados ventana vestibular, oval y ventana coclear, redonda. En la cavidad timpánica hay dos músculos, uno conectado al martillo y otro al estribo. El primero se encarga de tensar la membrana timpánica y el segundo de compensar el movimiento del yunque.
Ambos son importantes para atenuar las vibraciones en un mecanismo de protección frente a sonidos vibraciones muy fuertes. Entonces, como lo decía anteriormente, ¿cuál es la función del oído medio? Bueno, a través de la membrana timpánica recibe a través del aire esas vibraciones. Esas vibraciones se transmiten a través de los huesecillos y el estribo, que está conectado a, ¿cómo se llama? Al oído interno, ¿verdad? Y el oído interno está lleno de líquido, produce que se produzcan ondas dentro de ese líquido del oído interno, y es lo que el cerebro va a captar y a reconocer y a procesar como información de sonido. El oído interno está formado por el denominado laberinto. Hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo está conectado en el hueso temporal del cráneo y está formado por los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. En el centro del laberinto óseo está el vestíbulo, desde el que parten los canales semicirculares, los cuales son conductos dentro del hueso con forma semicircular. Hay 3 superiores, posteriores, laterales o exterior. Las cavidades interiores de los canales semicirculares están conectados con la del vestíbulo. Al otro lado de los canales semicirculares se encuentra la cóclea, también conectado con el vestíbulo. La cóclea o caracol es un conducto enrollado en espiral. Entonces, aquí lo vemos. Esto es lo que se llama oído interno o laberinto. Entonces son los conductos semicirculares, posterior, lateral y anterior, las ampollas, ¿verdad? ¿Por qué se llaman ampollas? Porque tienen esta forma, ¿verdad? El vestíbulo, ventana oval o vestibular, ventana redondeada o coclear, y la cóclea, que es esto que parece un caracol. Perfecto. Ok, eso con relación al sentido de los oídos, de la audición. Ahora vamos a entrar al sentido del gusto. Repito, cualquier comentario, cualquier consulta, para mí un placer podérsela responder. Ok, hablemos del sentido del gusto. El sentido del gusto es el encargado de percibir sabores de sustancias, sobre todo posibles alimentos, que entran en la boca. Sin embargo, el sabor se percibe sobre todo por el olor, es decir, por el sentido del olfato. Las estructuras sensoriales encargadas de detectar el gusto se denominan botones gustativos y se localizan sobre todo en las papilas de la lengua. Las papilas son protuberancias de la superficie de la lengua, ¿verdad? Entonces, el sentido del gusto básicamente es el que nos permite saborear, pues, los alimentos o identificar sustancias que pueden ser tóxicas por el sabor. Eso es lo que nos permite el sentido del gusto. Y el órgano encargado del sentido del gusto es la lengua. Entonces, la lengua es el órgano donde se encuentran las papilas con los botones gustativos. Básicamente la lengua es un músculo esquelético estriado. ¿Qué quiere decir que es músculo esquelético estriado? Que el músculo esquelético es aquel que nosotros podemos... El músculo esquelético estriado es aquel músculo que nosotros podemos mover conscientemente. El músculo esquelético estriado, el músculo estriado, es aquel que nosotros podemos contraer o relajar a voluntad. La lengua es la encargada de mover la comida y en algunos animales de ayudar a la emisión de sonido. Los botones gustativos son las estructuras celulares que contienen las células encargadas de reconocer a las moléculas causantes de los sabores. Los botones gustativos se encuentran en las papilas de la lengua, pero también en otras partes de la cavidad oral, como el paladar y la epiglotis. Tienen una forma como una cebolla sin hoja, con la parte más apical en contacto con el espacio exterior, ¿verdad? Entonces, básicamente, el sentido del gusto
está focalizado en la lengua. La lengua es un músculo esquelético estriado, y dentro de la lengua se encuentran los botones gustativos, que son la estructura más pequeña funcional encargada de captar los sabores de esas moléculas que producen los sabores de los alimentos o lo que uno se mete a la boca. Ahora bien, ahora tenemos el órgano del olfato o del oído. El olfato es probablemente el más antiguo de los sentidos, como lo veíamos anteriormente en el sentido del gusto. El olfato tiene una gran participación dentro de lo que nosotros conocemos como gusto, ¿verdad? Lo que nuestro cerebro, igual que en los animales, eh, eh, identifica como gusto, es una mezcla entre lo que capta las papilas gustativas y lo que capta el olfato, ¿verdad? Entonces, bueno, el olfato es probablemente el más antiguo de los sentidos, afecta a la alimentación, relaciones sociales, comportamientos, predador, orientación espacial, maternidad, improntas parentales, etc. La importancia es clara, puesto que cuando este sistema se lesiona, se producen deficiencias en los patrones de sueños sexuales, de agresividad, cuidado maternal y produce comportamientos similares a los estados de ansiedad. Los componentes básicos de la olfacción se han mantenido constantes durante millones de años. Es interesante observar que la organización de los sistemas olfativos en insectos es similar a los de los vertebrados. Al menos en los elementos iniciales y moleculares es donde hay más semejanza. Entonces, el sistema olfatorio o el órgano del olfato, no le vamos a hacer una gran presentación, pero se encarga, sabemos que es de mucha importancia por la evolución de los animales, ¿verdad? Es un órgano sumamente importante en la evolución de los animales. Ahora bien, ahora vamos a tratar el sentido del tacto o la piel, que es realmente el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y uno de los más importantes. El órgano sensorial más grande que tenemos es la piel. Hay una serie de receptores que permiten obtener información del medio exterior, estímulos mecánicos, tacto, presión o vibración, térmicas y dolorosas, daño mecánico y químico. Al contrario que en otro sentido donde los receptores están concentrados en un órgano, estos tipos de información son captados por prolongaciones nerviosas terminales, libres o encapsuladas que se distribuyen por toda la piel del cuerpo con diferentes densidad según la zona. El mecanismo funcional es similar en todos ellos. Un estímulo provoca deformación o cambio en la membrana del nervio que desencadena un cambio en la potencia de membrana que genera una potencia de acción que se transmite hasta el soma de la neurona y desde allí al sistema nervioso central. Entonces, a diferencia de los otros órganos que hemos visto, donde tienen células especializadas, donde tienen células especializadas en cada uno de ellos, en este caso básicamente es terminaciones nerviosas que están por toda la piel y esas terminaciones nerviosas se estimulan por cambios en su estructura, por cambios en su fisiología, ¿verdad? Eso produce que ellas se estimulen y empieza una reacción en cadena a través de esa célula y a través de todas las células que están cerca de ella, que a su vez va creciendo y va pasando de célula a célula hasta que llega al sistema nervioso central. En la piel hay terminaciones libres que corresponden a las partes terminales de los axones, no están rodeados de ninguna estructura. La mielinización del axón acaba antes de la parte terminal. Pueden ser receptores de tacto, mecanoreceptores, dolor, nociceptores o temperatura, termorreceptores. Se encuentran dispersos tanto en la epidermis como en la dermis. Entonces, esas células nerviosas
que esas terminaciones nerviosas que están distribuidas por toda la piel pueden tener terminaciones libres, como en este caso, donde eh, la mielinización o esa membrana que recubre el final de esa membrana, eh, se me fue el nombre, de esa terminación nerviosa, no termina justo al final, sino que quedan algunas terminaciones libres que pueden captar ese tipo de estímulos como mecanorreceptores, que son de tacto, nociceptores, que son del dolor, o de temperatura, que son termorreceptores. Después tenemos los receptores encapsulados, que son aquellos en lo que la terminal nerviosa se rodea de capas formadas por otras células, sobre todo del conectivo o tejido conectivo, a modo de hojas de cebolla. Normalmente actúa como mecanorreceptores, pero hay algunos termorreceptores y se suele localizar en la dermis. Dentro de estos están los corpúsculos de Meissner, son receptores encapsulados que se encuentran en la dermis, normalmente en las papilas dérmicas de zonas que no poseen folículos pilosos. Su cápsula está formada por diferentes capas de células de tejido conectivo, donde las terminaciones nerviosas se disponen entre ellas. La aplicación de una fuerza provoca que las capas de células se separen unas de otras y esto conlleva a una alteración de la membrana del axón. Son de adaptación rápida, por lo que si la presión continúa, la transmisión de información se detiene. Sin embargo, son muy útiles para discernir el movimiento de los objetos. Son muy sensibles y permiten detectar el componente espacial del estímulo, así como la textura. Son abundantes en las zonas que requieren una gran discriminación, como en la yema de los dedos y en el labio. El axón tiene forma de espiral, aquellos que se encuentran en el tegumento de los genitales y pezones se denominan corpúsculos genitales. Entonces, los corpúsculos de Meissner son células pues muy sensibles que tienen que se excitan de manera muy rápida, ¿verdad? Pero que en algún momento pierden esa sensibilidad si se les mantiene estimulada. Los corpúsculos de Pacini son receptores encapsulados que se encuentran en la dermis profunda, pleura, pezones, páncreas, tendones, pene y clítoris, y en zonas más profundas como la vejiga urinaria y las articulaciones. Se estimulan con movimientos rápidos como las vibraciones e intensas presiones. Su tamaño y morfología es muy variable. Por ejemplo, parece que cuanto más profunda, más grandes son. A veces aparecen estructuras similares a las corpúsculos de Pacini, pero más simples, que algunos autores llaman corpúsculos de Gauch-Mazzoni, localizados sobre todo en la yema de los dedos. Después tenemos los corpúsculos de Ruffini, son receptores encapsulados, se les localizan profundamente y son de adaptación lenta, recogen estímulos continuados. Estos receptores también se encuentran en las cápsulas articulares recibiendo información de la rotación articular, son termorreceptores, mecanorreceptores y sensibles al dolor. Entonces, la diferencia entre los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Ruffini es que los corpúsculos de Ruffini son receptores encapsulados más profundos, ¿verdad? Que reciben estímulos más continuos, ¿verdad? Mientras que los de Meissner son estímulos más rápidos y se mantiene el estímulo, ellos pierden la sensibilidad. Después tenemos los corpúsculos de Krauss, son receptores encapsulados que se encuentran en la dermis y en la cavidad oral, donde detectan presión y temperatura. Son de adaptación rápida.